News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Luz Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, también de nuestra universidad. En estas páginas nos pueden ver, nos pueden escuchar y pueden dejar sus preguntas y comentarios para el invitado del día de hoy. Queremos agradecer a la Facultad de Derecho esta colaboración con la ENACIF. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña el magistrado Rogelio Guzmán Holguín para conversar sobre el tema el esquema judicial en la justicia terapéutica en el estado de Chihuahua. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro invitado. El magistrado es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Corporativo y doctor en Derecho. Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua. Junto con la maestra Alejandra Ramos Durán, es responsable por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad. Es autor del libro Derecho Bancario y Operaciones de Crédito de Editorial Porrúa. Es coordinador de los tribunales especializados en violencia familiar, adolescentes. Junto con el maestro Ricardo Márquez Torres, también coordina los tribunales para el tratamiento de adicciones del estado de Chihuahua. Chihuahua es líder en materia de tratamiento a usuarios de drogas con el modelo de justicia terapéutica que no admite la estigmatización ni criminalización de las personas que están atrapadas en esta enfermedad. Este esquema permite vincular de mejor manera a las autoridades relacionadas con la Procuración y Administración de Justicia y a aquellas responsables de la salud, lo que redunda en una mejor atención a las personas con alguna adicción y que se encuentran en conflicto con la ley. La Estrategia Estatal de Prevención de Adicciones se ha concebido como una política de Estado con enfoque multidisciplinario que implica el trabajo coordinado de autoridades de distintos niveles, involucrando, por supuesto, a las y los integrantes de la sociedad civil, de las comunidades empresarios y toda la población académica. De esto y más hablaremos el día de hoy con nuestro invitado. Muy buenos días, bienvenido magistrado. Buenos días, doctora Zoraida. Buenos días, querida Anaí, magistrado Rogelio Guzmán, sea usted muy bienvenido a nuestro programa Mundo Forense del canal Luz Multimedia y de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Quiero mencionar que este programa es un programa de retorno a la plataforma Luz Canal Multimedia de la Facultad de Derecho, que es pues esta entidad, una entidad hermana con la que siempre hemos tenido una relación muy cercana y muy querida. Entonces, estamos muy contentas las conductoras y organizadoras de este programa de que la Facultad de Derecho nuevamente nos reciba en su plataforma y de que sigamos haciendo trabajo conjunto. Estamos muy contentas de que así sea. Y muy contentas de que en este programa de retorno a la plataforma estemos compartiendo con el magistrado Rogelio Guzmán Holguín. En la presentación que hacía la doctora Anaí Rodríguez decía, Chihuahua es líder en materia de tratamiento a usuarios de droga en el modelo de justicia terapéutica. Yo creo que Chihuahua ha sido líder en muchas cuestiones en materia de justicia y por eso nos ha interesado tanto tratar este tema con usted, magistrado. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hablamos del sistema de justicia penal, la criminalización, prevalece el punitivismo y todo el tema que tiene que ver, por un lado, con adolescentes y por otro lado,
con adicciones, queda entre la estigmatización y la imposibilidad de abordarlo con una perspectiva adecuada al problema social que implica. Entonces, a mí me gustaría mucho, en primer lugar, conocerle un poquito más, magistrado, y saber quién es el magistrado Rogelio Guzmán y cómo es que ha arribado en su trayectoria, en su larga trayectoria, a trabajar hoy en estos temas de justicia terapéutica. Platíquenos un poco. Bueno, primeramente les agradezco la invitación, qué gusto saludarles y también a su amplio auditorio. Fíjese que fue algo muy curioso cuando en 2014, a principios de 2014, tuvimos el primer contacto con el modelo. Fue por la visita de algunas personas de la entonces Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la CEGOV y de la CONADIC. Vinieron aquí al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua a plantearnos la posibilidad de implementar el modelo. En términos generales nos explicaron de qué se trataba. En ese instante yo estaba como secretario adscrito a la presidencia y el magistrado presidente en turno, José Miguel Salcido, debo decir aquí en confianza, sin siquiera preguntarme, en una reunión de trabajo, se le preguntó que quiénes iban a hacer los enlaces, o mejor dicho, el enlace, y el magistrado presidente tuvo dos felices ocurrencias. La primera fue decir, no va a ser uno, van a ser dos. Y la segunda ocurrencia es que ninguno de los dos nos había dicho nada. El otro es el actual coordinador también, el juez Ricardo Márquez Torres y un servidor. Y a partir de ese momento, ya designados enlaces, empezamos a recibir la capacitación para implementar el modelo. Acudimos a una especie de congreso anual que se celebra en Estados Unidos con todas las cortes de drogas que existen allá. En este momento, 2014, había cerca de 2.500 cortes de drogas y la reunión fue en Anaheim. Los años pares se reúnen en el centro de convenciones en Anaheim y los años nones en Washington. Entonces me tocó acudir al Congreso de Corte de Drogas en Anaheim en 2014, en mayo de 2014, prosiguió el proceso de implementación aquí en Chihuahua y el 7 de noviembre, ayer celebramos nuestro 9º aniversario, dio arranque el programa. En términos generales, así fue como inició esto. La capacitación fue sobre todo en temas relacionados con salud, más que la parte jurídica. El componente distintivo de este enfoque de justicia es cómo se dan de la mano el derecho y otras ciencias, particularmente ciencias de la salud, para verificar el impacto que puede tener un sistema judicial en las personas, en su aspecto emocional, y por supuesto también verificar y estudiar el rol terapéutico o eventualmente antiterapéutico que puede tener la ley en las personas. Magistrado, en ese sentido, ¿cómo fue que este esquema, bueno, más bien, primero para el auditorio que nos está escuchando, a lo mejor sería pertinente poder como tratar de conceptualizar a qué nos referimos cuando hablamos de justicia terapéutica, ¿no? Porque tiene como varias aplicaciones y en este caso específico para el tratamiento de adicciones. Y luego, ¿cómo fue que desde el estado de Chihuahua empezaron a implementar estos modelos? Porque me imagino que tuvo como toda una serie de retos en cuanto a ir cambiando esto que decía la doctora Zoraida, ¿no? Una visión muy punitiva, ¿no? A una visión de una problemática de salud pública, ¿no? Que hace que las personas, especialmente los adolescentes, pues entren en conflicto de pronto con la ley. Claro. Bueno, la justicia terapéutica, como decía hace un momento, analiza el rol que tiene la ley o el derecho como agente terapéutico. Entendamos que algo es terapéutico en tanto que puede servir o apoyar para que una persona se alivie de una enfermedad o de un padecimiento. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y los especialistas en el tema, una persona que padece una adicción
o una dependencia a sustancias psicoactivas o un trastorno por el uso de sustancias psicoactivas, lo que padece es una enfermedad, sufre un padecimiento específico que por tanto requiere una respuesta no solo jurídica, sino también que le permita atender su situación de salud, que fue la que por diversas razones de la vida la llevaron a estar inmiscuida en algún drama penal o jurídico en términos generales. Y si tenemos presentes estas ideas, pues salta a la vista que cuando llega una persona a un tribunal con motivo de esa enfermedad, no es justo, pero además no respetamos todos sus derechos y nos limitamos a resolver el asunto con el típico silogismo jurídico. Si A ocurre, la respuesta es B. De manera fría, descarnada, pasando por alto que estamos tratando con personas, con seres humanos, y si al tribunal llega una persona, pongamos un ejemplo, por un robo simple y que ese robo simple estuvo vinculado con una situación de su enfermedad de alcoholismo, no es correcto que nosotros nos limitemos a abrir el código y decir, bueno, lo que usted se robó vale tantos salarios mínimos, entonces a usted corresponde una pena de prisión de X meses y se acabó. Es decir, que pasemos por alto que lo que lo trajo al tribunal, sí, fue un hecho típico de robo, pero detrás de esa conducta hay un padecimiento que debe tener atención por parte del Estado. Recordemos que el derecho a la salud es un derecho humano universal. Entonces, si nosotros pasamos por alto eso, transgredimos en perjuicio de esa persona ese derecho humano a la salud. Y allí es donde la justicia terapéutica verifica el rol terapéutico que puede tener un procedimiento y esto se traduce en pocas palabras en que miremos a una persona, que no miremos a un caso, que miremos a una persona con sus circunstancias particulares socioeconómicas, de salud, culturales, etcétera, y a partir de allí diseñemos la respuesta que le vamos a dar al asunto. Sí, una respuesta jurídica, pero también una respuesta terapéutica. Magistrado, ¿y cómo funciona esto? Mire, nuestra audiencia son en gran medida estudiantes de la Facultad de Derecho, futuros abogados, y también estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, futuros científicos forenses. Entonces, esta mención que usted hace de la necesidad de hacer una intersección entre el derecho y la salud, nos viene muy a cuento desde el punto de vista de las ciencias forenses. Entonces, ¿cómo logra la justicia terapéutica, tomando en cuenta que hay que explicar a todos estos chicos y chicas que esto existe? ¿Cómo logra la justicia terapéutica, en primer lugar, ver a la persona que ha sido infractora o que ha cometido un delito, no como solo el delincuente, o no solo la persona responsable, sino una persona que padece una enfermedad, que es la adicción, y por lo tanto se le va a dar un tratamiento diferente? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo logra la justicia terapéutica darle ese tratamiento, que haya pero por otro lado que haya un resarcimiento social? O sea, la víctima es víctima y se va a sentir ofendida como sea. Claro. Creo que lo primero es que debemos reconocer que quienes nos dedicamos al derecho, quienes estudiamos o ejercemos el derecho, tal vez sepamos algo de derecho, pero no de otras cosas. Me parece que es importante que tengamos la humildad de reconocer que tal vez seamos peritos en derecho, pero no de otras cosas. Entonces, cuando ante el tribunal llega una persona por virtud de un problema de salud, lo primero que tenemos que hacer es admitir que para poder entender lo que le ocurrió a esa persona, qué necesita y qué la trajo, necesitamos forzosamente del apoyo de expertos de la salud. Entonces,
en un tribunal para el tratamiento de adicciones se conforma un equipo multidisciplinario. Es un tribunal como cualquier otro en el sentido de que tenemos la triada tradicional. Hay un juez o una juez, agente del Ministerio Público, defensor o defensora, y por supuesto tenemos una persona imputada. Pero esa triada, juez, MP y defensoría, la tenemos también aquí. Pero a esos tres elementos se suman diferentes expertos que conforman un equipo multidisciplinario. Expertos en el área de salud, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, agentes de supervisión. Ese equipo multidisciplinario analiza caso por caso, porque la enfermedad de la dependencia a sustancias psicoactivas, por un lado, es multifactorial. Se puede detonar por muchas razones económicas, culturales, factores biológicos que predisponen a la persona, etcétera. Pero además se manifiesta en las personas siempre de manera distinta. No hay dos personas que padezcan dependencia que deban recibir el mismo tratamiento, porque esas dos personas son diferentes. Vaya, voy a ejemplificarlo para tratar de ser más claro. No es lo mismo atender a una persona de 17 años, mujer, madre soltera, que consume marihuana y alcohol, que a un varón indígena de 35 años que consume cristal y que se encuentra en situación de calle. Los dos tienen dependencia a sustancias psicoactivas, pero sus circunstancias culturales, sociales, económicas, de género son totalmente diferentes y por tanto el tratamiento que requieren también es diferente. Entonces el equipo multidisciplinario analiza cada caso en particular y hace lo que nosotros llamamos un traje a la medida. ¿Qué necesita la persona imputada A? ¿Qué necesita la persona imputada B, C, D? A cada una se le diseña un tratamiento con las estrategias terapéuticas que necesita cada una de ellas, y el equipo multidisciplinario no solo diseña el plan de tratamiento, sino que también lo ejecuta y lo evalúa. Esto lo hacemos en reuniones. Tenemos dos tipos de reuniones. Unas son las preaudiencias y otras son las audiencias. Las preaudiencias son privadas del equipo multidisciplinario. Ambas, preaudiencia y audiencia, las preside el juez. Pero en las preaudiencias, que son privadas, insisto, cada uno de los integrantes del equipo multidisciplinario va exponiendo su punto de vista acerca del asunto particular que se está tratando, sugiere alguna recomendación, alguna estrategia terapéutica, se consensa entre todo el equipo multidisciplinario cuál va a ser el tratamiento a seguir y se pone en marcha. Se pone en marcha en una audiencia judicial. Allí sí participa, además del equipo multidisciplinario, que reitero, está conformado por juez, MP, defensor y el resto del equipo multidisciplinario, están presentes todas las personas participantes del programa. Y el juez va llamando una a una para conversar con él o ella y explicarle en qué consiste el tratamiento, qué es lo que necesita hacer para salir adelante, y conforme va avanzando el tratamiento a lo largo del tiempo, el equipo multidisciplinario puede ir haciendo ajustes al tratamiento para que tenga los resultados que esperamos, y también se maneja un sistema de estímulos y reforzadores. Conforme la persona participante va teniendo algún logro significativo, se hace acreedora a algún estímulo. Y un estímulo puede ser algo tan sencillo como un aplauso del equipo multidisciplinario. Unas palabras del juez hacia la persona donde la felicite y la exhorte a seguir adelante
para esta persona son sumamente valiosas. Y el resto de las personas participantes están mirando lo que ocurre con sus compañeros o compañeras conforme van avanzando en su tratamiento, y este sistema de estímulos y reforzadores entonces tiene un efecto terapéutico importante, no solo a la persona a la que se le aplica el estímulo o el reforzamiento, sino también para los demás que son espectadores de lo que está ocurriendo y se dan cuenta de que vale la pena seguir luchando, seguir esforzándose por salir adelante de su situación. El tratamiento suele durar alrededor de 12 meses, dependiendo de la intensidad de la dependencia, el tipo de dependencia de que se trate. En el caso de personas adolescentes, nunca es mayor a 12 meses y en el caso de adultos puede durar hasta 36 meses, pero normalmente dura de 12 a 14 meses el tratamiento. Las audiencias judiciales van de más a menos intensidad. En las fases tempranas del tratamiento, las comparecencias son semanales y conforme las personas van avanzando en su tratamiento, se va alargando ese plazo, luego pueden ser cada 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes. Hay pruebas toxicológicas que se aplican durante el tratamiento de manera aleatoria, 2 pruebas por semana sorpresivas, pero también hay terapia individual, terapia grupal, actividades culturales, deportivas, bolsa de trabajo, todo lo necesario para la reinserción de la persona participante. A la par, también se da acompañamiento y tratamiento a las víctimas. A veces no tenemos víctimas individualizadas, me estoy refiriendo a hechos delictuosos como el narcomenudeo, donde quien aparece como ofendida es la sociedad, pero no una persona en particular, como ocurre, por ejemplo, con la violencia familiar o el robo. Cuando tenemos víctimas particulares, también se les da atención y acompañamiento, y por supuesto que el derecho o uno de los derechos esenciales de las víctimas es el derecho a una reparación integral del daño con un enfoque restaurativo. ¿Qué significa esto? Que no solamente es restituirle lo material o el daño cuantificable que recibió, sino también tratar de restañar el tejido social en el que se da el hecho delictivo, con una participación muy activa de la víctima en, en el curso del tratamiento y en la atención que merece ella. Perdón, muy interesante justamente cómo tiene estas fases, la parte del tratamiento, las particularidades. El trabajo multidisciplinario me parece que es esencial y lo que usted decía, ¿no? Los abogados, jueces saben de cuestiones de derecho, pero necesitan allegarse, ¿no? De otra información para poder como cumplir con esta forma de intervención. Magistrado, tenemos 2 preguntas de nuestro auditorio que creo que vienen muy bien a lo que usted está comentando. La primera es de Charlie López y nos dice: la justicia terapéutica implica un enfoque más centrado en la rehabilitación que en la sanción. ¿Cuáles son los beneficios de este enfoque en el sistema judicial de Chihuahua? Y la segunda, que va por la misma línea, de Alexia Torres, dice: ¿cómo se mide el éxito de la justicia terapéutica en Chihuahua y cuáles son los resultados más destacados que usted ha observado en su implementación? En cuanto a los beneficios, pues lo primero es que tenemos factores socioeconómicos que se resuelven de una manera mucho más adecuada, se abate muy considerablemente la reincidencia. Me faltó comentar en cuanto a los equipos multidisciplinarios que algunos de los componentes esenciales de esos equipos son organizaciones de sociedad civil que de manera gratuita prestan sus servicios de reinserción con las personas participantes. En el último estudio que hicimos, tuvimos este hallazgo. Cuando en los procesos de reinserción
participan organizaciones de sociedad civil, el índice de reincidencia es inferior al 3%, 2.8, 2.9%. Cuando en los procesos de reinserción no participan organizaciones de sociedad civil, la reincidencia es del 27%. Además, insisto en que los servicios de las ONG para nosotros son gratuitos. Normalmente, estas organizaciones se financian con entidades, fideicomisos, participan en procesos, en convocatorias, por ejemplo, por parte de USAID o del FICOSE, que es un fideicomiso que existe aquí en Chihuahua, integrado por aportaciones voluntarias que hacen las empresas, y pues ahí tenemos un beneficio muy obvio, se abate considerablemente la reincidencia. El espectro negativo de daño que genera una persona que padece dependencia de sustancias psicoactivas, el sector salud aquí en Chihuahua lo calcula en 83 personas. Esto quiere decir que por cada persona dependiente a sustancias psicoactivas, tiene a su alrededor 83 personas que se ven afectadas de manera directa o indirecta por ese padecimiento. Cuando nosotros enfocamos nuestros esfuerzos no en sancionar o en castigar a estas personas dependientes, sino en lograr una reinserción, que vuelvan a ser funcionales, que vuelvan a tener el gobierno sobre sus vidas, ese espectro de 83 personas desaparece. Con el enfoque de la justicia terapéutica, también tenemos otro beneficio muy importante: la no revictimización a quien sufrió el hecho y la no estigmatización a quien aparece como probable responsable del hecho. Porque el tratamiento, la atención de reinserción que dan organizaciones de sociedad civil es absolutamente ciudadanizado, como se dice ahora, horizontal, entre pares, y no hay prácticamente ninguna estigmatización. En suma, son muchos los beneficios. Traté de comentar algunos que me vienen a la mente de forma rápida, y le ruego me disculpe, doctora Rodríguez, si me pudiera repetir la segunda pregunta, por favor. Claro que sí. La segunda pregunta tiene que ver con cómo miden el éxito de la justicia terapéutica y cuáles son los resultados más destacados que ustedes han observado. Creo que viene bien en esto que usted comentaba con el tema de la reincidencia, ¿no? Sí, por supuesto. En primer término, hoy tenemos un dato duro que nos puede ser útil para verificar si se está generando el resultado o no que tenemos. Y al respecto quisiera abundar en este tema. En el sistema de justicia penal para adolescentes, no siempre se mide la reincidencia considerando la posibilidad de que la persona adolescente, cuando ya es adulta, comete un delito. En el caso de Chihuahua, medimos la reincidencia en el sistema penal. O sea, si una persona adolescente ha cometido un hecho típico de delito y se le ha dictado una sentencia condenatoria, ahí tenemos una primera entrada al sistema. Pero si el día de mañana esa persona ya tiene, digamos, 25 años y vuelve a cometer un delito y vuelve a ser sentenciada, eso lo contamos como reincidencia. Lo aclaro porque en algunos sistemas estatales miden la reincidencia de personas adolescentes solo si vuelve a ingresar al sistema de justicia penal para adolescentes. En nuestro caso lo medimos, como lo acabo de explicar, con los números que ya mencioné hace un instante. Otro dato importante es el número de graduados que tenemos. Hasta este momento, 113 personas han concluido exitosamente el programa. De esas 113, 72 son mayores de edad y el resto son personas adolescentes. Hace un instante comentaba que ayer conmemoramos nuestro 9º aniversario y bueno, ahí tenemos algunos datos para hacer un ensayo de cuántas personas atendemos anualmente. Quiero aclarar que en estos esquemas tan
individualizados, con una mirada tan humana del sistema. Más que la parte cuantitativa, nos interesa fundamentalmente la parte cualitativa. Nos concentramos en cada una de las personas participantes para llevar a cabo nuestro trabajo. Hay otro dato que es interesante. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, desde enero de 2015 empezamos a hacer tamizajes. Un tamizaje es un cuestionario rápido para verificar si presuntamente una persona padece a dependencias a sustancias psicoactivas o si tiene consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y al cierre de ayer, 7 de noviembre, habíamos realizado 54,326 tamizajes. Es oportuno mencionar que estos cuestionarios rápidos se hacen a todas las personas que son presentadas por vez primera como probables responsables de un delito. Y en el esquema de los tribunales para el tratamiento de adicciones, por cómo está diseñado el procedimiento penal, en este momento no se atiende a todas las personas imputadas que padecen dependencia a sustancias psicoactivas, sino solo a aquellas que, por la gravedad o la naturaleza del hecho delictivo que se les atribuye, son candidatas a la suspensión condicional del proceso. Quiero resumir esta expresión diciendo que son hechos delictuosos no graves. Si se trata de este tipo de hechos delictivos, si se ha dictado auto de vinculación a proceso, si hay relación de causalidad entre el problema de salud del que hemos estado hablando y el problema jurídico, y además la persona manifiesta voluntariedad en someterse al tratamiento, entonces ya tenemos reunidos los requisitos jurídicos y sanitarios para que la persona ingrese al programa. La otra modalidad de la justicia terapéutica es en la etapa de ejecución de sentencia. Obviamente estamos hablando de personas a las que ya se ha dictado una sentencia condenatoria. Hago la aclaración porque alguien podría comparar cómo es que han hecho 54,326 tamizajes y tienen tan solo 113 tamizajes, por lo que acabo de explicar. Si viene una persona que es presentada como probable responsable de homicidio calificado o de secuestro o de terrorismo, solo por ejemplificar, de antemano sabemos que esas personas no van a ingresar a la suspensión condicional del proceso y entonces sí se les aplica tamizaje, pero no con la expectativa de que ingresen al programa, sino para tener información cuantitativa y cualitativa acerca del consumo de sustancias que nos permite diseñar las políticas del programa y también una política pública de atención a la situación que deriva del uso, del consumo problemático y de la dependencia de sustancias psicoactivas, que son 3 fenómenos diferentes. Magistrado, gracias por estas explicaciones. Y ya, entonces, si me permite tratar de entenderle mejor, es el sistema de justicia terapéutica, entonces se aplica solo para la comisión de delitos que no son graves, ¿no? No para cuando se han cometido delitos graves. Esa es una aclaración que me parece muy importante, porque me llamaba la atención, la pregunta se la hago, porque una de las cuestiones que se han criticado en lo general y desde hace tiempo, cuando se imponen no sanción, sino una medida a personas que se considera que por su condición de adicción han cometido un delito y entonces son infractores. Las penas en el Código Penal Federal ha existido una disposición de equiparar la duración del tratamiento con la duración de la posible pena que le correspondería. Entonces, la crítica en general ha sido,
pues no tiene sentido que un tratamiento que obedece a un criterio de salud tenga la misma durabilidad que lo que le correspondiera si fuera pena. Por lo que usted nos está explicando, de acuerdo con el sistema de justicia terapéutica en Chihuahua, eso no ocurre. Ahí el tratamiento, nos decía usted, si se trata de adolescentes es máximo de 12 meses, si se trata de adultos es máximo de 36, y se va midiendo conforme este grupo interdisciplinario lo va considerando. Entonces, me quedo con todos estos apuntes que voy comprendiendo a partir de su explicación. Me gustaría que usted nos profundizara un poco más. Claro, con mucho gusto. Bueno, lo primero que es conveniente aclarar Sí, es que esto de la suspensión condicional del proceso y la ejecución se refiere específicamente a los tribunales para el tratamiento de adicciones, pero el enfoque de justicia terapéutica debe estar presente en cualquier procedimiento, y no solo penal, civil, familiar, administrativo, fiscal, laboral. Siempre hay que tener muy presentes nosotros como abogados que en temas relacionados con la salud emocional, física, psíquica de las personas, necesitamos abrir los ojos, escuchar a los expertos en salud, y siempre tienen muchas cosas que aportarnos. Perdón por la digresión, pero quiero comentar que aquí en Chihuahua tenemos también una sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad, que es un modelo y un programa en el que, como su nombre sugiere, se ha establecido un modelo para recibir declaraciones y opiniones de personas en condición de vulnerabilidad en cualquier tipo de procedimiento. Y cuando digo personas en condición de vulnerabilidad, por supuesto que no me refiero exclusivamente a niñas, niños y adolescentes, sino a cualquier persona que se ubique en un supuesto que amerite una protección especial o algunos mecanismos de acompañamiento a la hora de tomar sus declaraciones. Esto, con una mirada de justicia terapéutica, se explica así. Imaginen ustedes una persona adulta del sexo masculino que ha sido víctima de un delito de delincuencia organizada, un secuestro, una extorsión, alguno de esos hechos, que se le pide que venga a declarar al tribunal y que tiene que aguardar en una sala de espera en la que probablemente está sentada junto a su agresor. Piensen qué ocurre cuando esas personas pasan al estrado y están una frente a otra, cara a cara. Piensen qué ocurre cuando la persona presuntamente agresora, con un equipo de abogados y debidamente asesorada, empieza a hostigar a la víctima con preguntas tendentes a sacarla de sus casillas, a atemorizarla, a coaccionarla, no al esclarecimiento de la verdad. Eso pasa a un segundo plano en este tipo de situación. Ante estas situaciones hipotéticas como las que he planteado, surge la necesidad de diseñar la sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad, donde existen mecanismos de protección, siempre salvaguardando el debido proceso, la contradicción, la defensa técnica, etcétera, para que la persona que viene a declarar no sufra otro daño emocional con la experiencia de comparecer ante un tribunal. Yo tengo la fortuna de trabajar aquí, estoy en la Sala de Justicia para Adolescentes, desde hace poco menos de 30 años. Y ya me acostumbré a que cuando entro aquí al tribunal, en algunas áreas hay personal armado, que muchos andamos de traje y corbata, que el ambiente es institucional, con luces frías, que se están atendiendo muchos asuntos a la vez, gente que entra y sale con papeles en la mano, con maletines, que veo gente que sale molesta, otros que salen contentos. Ese ambiente que para mí se ha vuelto cotidiano y natural, para la persona que viene por primera vez es muy impactante, es muy atemorizante, y
Si esa persona además viene a platicar una experiencia traumatizante, algún drama por el que pasó, una violación, que presenció un hecho de sangre, todos los ingredientes juegan en contra de esa persona, no solo en su salud emocional, sino también en el propósito por el que es llamada a acudir a un tribunal, que es que venga a dar su testimonio de lo que vio. Porque un testigo angustiado, un testigo que está llorando, un testigo que está estresado, no puede dar la información de aquello que miró o escuchó de manera clara, ordenada, y por eso se crea este esquema. Entonces, hago la acotación porque sí, esto de la suspensión condicional y de la etapa de ejecución y de hechos no graves son situaciones o circunstancias que tenemos presentes y que debemos considerar en los tribunales para el tratamiento de adicciones, pero en todo el quehacer del tribunal se requiere siempre una mirada de justicia terapéutica. Magistrado, pues estamos casi aproximándonos al cierre del programa. Tenemos preguntas del auditorio, ¿no? El tema ha generado un gran interés y yo las voy a tratar de resumir justo con esto que usted decía al final, ¿no? ¿Cuál es el impacto que se tiene de la justicia terapéutica en temas de reconciliación y resolución de conflictos, ¿no? Sobre todo con esta mirada de justicia restaurativa. Y tal vez una pregunta con la que yo que quiero hacerle y quiero aprovechar la oportunidad es, ¿cómo se hace la selección de las personas que participan en estos equipos multidisciplinarios, ¿no? Porque me imagino que deben de tener una formación y una capacitación específica. Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta, puesto que los tribunales para el tratamiento de adicciones funcionan preponderantemente dentro de la suspensión condicional del proceso, con eso se fortalecen mecanismos alternos de solución de controversias, como lo es la suspensión condicional. Actualmente en México hay otros 6 estados, además de Chihuahua, que cuentan con tribunales para el tratamiento de adicciones y también hacen uso de los acuerdos reparatorios. Tanto la suspensión condicional como los acuerdos reparatorios están previstos como mecanismos alternativos de solución de controversias que forzosamente implican un acuerdo entre las partes, una visión restaurativa, no punitiva del procedimiento. Entonces, para mí son casi sinónimos justicia terapéutica y justicia restaurativa, en tanto que tienen muchos puntos de contacto. En cuanto a la selección del personal, efectivamente se dan capacitaciones permanentes. En el caso de Chihuahua, y por cierto, agradezco a ustedes y otras personas de la UNAM que nos han apoyado con pláticas, con charlas a través de Zoom. Lo que hacemos es que mensualmente tenemos actividades de capacitación y actualización. A veces son actividades culturales, deportivas, pero el grueso son actividades académicas de capacitación, tanto para equipos multidisciplinarios como para el público en general, porque es importante que estos temas se difundan en la sociedad. Si la sociedad capta que una persona dependiente de sustancias psicoactivas tiene un padecimiento, su mirada, su respuesta va a ser también diferente. Y también dentro del perfil buscamos personas que tengan empatía, que tengan capacidad, habilidad de trabajar en equipo, que puedan familiarizarse con relativa facilidad con estos temas, y hemos conformado una gran familia. Tenemos 3 equipos, 3 tribunales en el caso de Chihuahua que atienden tanto adolescentes como adultos, varios equipos multidisciplinarios en Chihuahua, ese sería uno, otro en Cuauhtémoc, que es una ciudad que se encuentra a 100 kilómetros de aquí de Chihuahua capital, y el otro en Ciudad Juárez. En las 3 ciudades tenemos equipos multidisciplinarios que atienden, insisto, tanto a personas adolescentes como adultas. En el caso de adolescentes, el sistema está diseñado para un grupo etario entre personas que en el momento del hecho
tengan de 12 años cumplidos a menos de 18 años de edad. Y el de adultos de 18 años de edad en adelante. En el caso de los TTAs, la población adolescente ronda más o menos entre los 16 y 17 años y el grueso de la población adulta tiene alrededor de 30 años, pero hemos tenido participantes de 74 años, el mayor, y el más pequeño de 16 años. Magistrado, pues nos ha dado hoy una clase sobre justicia terapéutica, nos ha mostrado de los éxitos que tiene el Tribunal Superior en el estado de Chihuahua y pues es todo un tema para la reflexión, es un tema para la reflexión desde el punto de vista de la convergencia entre el derecho y la ciencia, de la búsqueda de una justicia que restaure el tejido social, que permita a la persona que ha violado de alguna manera la ley, reencontrar un camino en el contexto social en el que vive para poder no solo tener restauración en su vida, en la salud física, sino también mental, y en llegar a todas esas 80 y tantas personas que de manera muy puntual ya el tribunal ha identificado como las personas afectadas. Son muchísimas por cada uno de los infractores. Entonces, aplaudo enormemente el trabajo que se está realizando en el tribunal, el suyo, magistrado, y agradecidísimas por haber aceptado esta entrevista muy breve, pero la verdad que muy fructífera para nosotras. Le agradecemos muchísimo y bueno, pues procedo a despedirnos de nuestro auditorio en el canal Yus Multimedia, de las también plataformas de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Los esperamos la siguiente semana en otra entrevista con un experto. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.